lessons after lessons had to question these glaring design flaws. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Muñoz. Estamos en el área de Derecho, ¿verdad? En la clase de Español con el licenciado Alexis Turcios. Mi nombre es Josué Durán Lemus, de la carrera de Ingeniería en Sistemas, en la clase de Español. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Josmani Padilla. Estudio la carrera en Psicología y llevamos junto con mis compañeros la clase de Español. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Fernando Javier. Llevo la clase de Español y estoy estudiando para el laboratorio técnico. Bueno, buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Ani Saldívar. Estudio la carrera de Administración y Desarrollo Empresarial y estoy en la clase de Español. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Luz Avelar. Estudio Español y soy de la carrera de Ingeniería en Sistemas. Iniciaremos con los temas el tema de inicios de la literatura hondureña. ¿A quién le corresponde? Sí, buenas tardes nuevamente. Ese tema nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Con Josmani Padilla y Oblin Villanueva. Vamos a hablar de los inicios de la literatura. ¿Qué podemos decir de la literatura en Honduras, verdad? ¿Cuándo inició? La literatura hondureña tiene sus orígenes en el siglo XIX, coincidiendo con el proceso de independencia de Centroamérica de España en 1821. A lo largo de este siglo, la literatura en Honduras estuvo influenciada por corrientes románticas y costumbristas que reflejaban la identidad nacional y las luchas sociales del país. Uno de los primeros exponentes de la literatura hondureña fue José Trinidad Cabañas, quien destacó con sus obras en prosa y poesía. Sin embargo, el poema nacional por excelencia es el Diosero, de José María Vallejo, que capturó, ¿verdad?, la esencia del paisaje y la cultura hondureña. El romanticismo también tuvo su papel importante durante este periodo, con autores como Juan Lindo, quien fue destacado poeta y político. Su poesía, junto a la de otros contemporáneos, se caracterizó, ¿verdad?, por la influencia del romanticismo. Entonces, con el tiempo, a finales del siglo XIX y al principio del siglo XX, surgieron escritores que comenzaron a explorar nuevos estilos y temas, como el modernismo. Uno de los más notables fue Marcio Pino, quien es conocido por su poesía innovadora. Los dejo con el compañero Josmani. Ok, buenas tardes nuevamente. Bueno, yo les voy a hablar un poco acerca de lo que es los factores que influyeron en el desarrollo de la literatura hondureña. Bueno, se dice que la localización española fue la conquista y colonización española. Impusieron, dice, una lengua, una religión y una cultura que marcaron profundamente la literatura hondureña. También aparecen las guerras civiles. Los constantes conflictos internos y las guerras civiles interrumpieron el desarrollo cultural y literario del país. La falta de una tradición literaria sólida también, que se refiere a diferencia de otros países de la región, Honduras no contaba con una tradición literaria prehispana que pudiera servir como base para el desarrollo de una literatura nacional. Bueno, como conclusión, los inicios de la literatura en Honduras se remontan en la época colonial, con la producción de crónicas y textos religiosos a partir del siglo XVIII. Se observa un lento pero constante desarrollo de la poesía y la prosa
Sin embargo, en el siglo XIX, especialmente en el siglo XX, cuando la literatura hondureña alcanza una mayor madurez y diversidad temática. Ok, bueno, los dejo con mi compañero que les tiene otro tema. Bueno, interesante eso, ¿verdad? Sobre los inicios de la literatura hondureña. Correcto, Que nos compartió muy los importante. compañeros. Sí. Bueno, el siguiente tema es literatos hondureños en el siglo XIX. Que nos toca a la compañera Ana Yulisa Saldívar Paz y Josué Durón Lemos, yo. Bien, continuando, quisiera abarcar más de lo que fue la literatura hondureña en el siglo XIX, ya que esta se desarrolló en un contexto de importantes cambios, principalmente políticos y sociales. Muchos dicen que fue primordialmente marcado por la independencia de España y las luchas internas por definir la nación hondureña. También durante este periodo se observaron varias corrientes y autores significativos que contribuyeron al desarrollo de la literatura en nuestro país. Las principales características fueron el romanticismo, el historicismo y el costumbrismo. El romanticismo, más que todo la influencia del romanticismo europeo era notable, llevando a los autores a explorar temas como el amor, la naturaleza, la identidad nacional y la libertad. Ya el historicismo, muchos escritores en este periodo pues buscaban entender y representar la historia de Honduras, lo que incluye la búsqueda de una identidad cultural nacional. Por otra parte, el costumbrismo, también se manifestaban elementos costumbristas, donde se relataban las costumbres, como la palabra lo dice, y las tradiciones del pueblo hondureño. Los temas más recurrentes que utilizaban los escritores en el siglo XIX era la identidad nacional. ¿Qué significaba esto? Pues la búsqueda de una identidad propia, alejada de las influencias coloniales. Por otra parte, también buscaban la naturaleza, o sea, la belleza natural que tenía nuestra Honduras en ese entonces. Fue un tema bastante frecuente que simbolizaba la riqueza del país. También estaba la política y la libertad, ya que muchos escritores reflexionaban sobre la situación política y la lucha sobre la libertad. La literatura hondureña en el siglo XIX fue un reflejo de una nación en búsqueda de su identidad y cohesión social. Fue marcada por un fuerte sentimiento patriótico y una profunda conexión con su entorno natural. A nivel literario, aunque el desarrollo fue insípido, si se podría decir, en comparación con otros países de la región, sentó las bases para futuras generaciones de escritores hondureños que continuarían explorando y definiendo su identidad cultural. Perfecto. Terminó ahí, ¿verdad? Listo. No, también muy interesante sobre la literatura hondureña, que ya nos hablaban los compañeros anteriores sobre el principio, y pues este fue otro resumen de del tema de la literatura, pero en el siglo XIX. Bueno, continúo yo con literatos hondureños en el siglo XIX. En el siglo XIX, Honduras vivió un periodo de cambios políticos y sociales que también influyó en su producción literaria. Presentamos también que fue los literatos. Ya sabemos que la literatura fue pues creada por autores, y pues tenemos a un literario que fue José Trinidad Cabañas en el año de 1805 a 1862. Fue un político y escritor conocido por sus ensayos y poesías. Cabañas es recordado por un enfoque en la identidad nacional y su crítica social, como lo decía la compañera Ani anteriormente, que hablaba sobre las identidades nacionales de nuestro país. Segundo estaba José María del Castillo y Lanza,
que nació en el año 1805 y murió en el año 1867. Poeta y ensayista, que fue una figura importante en la literatura hondureña. Su obra aborda temas patrióticos y culturales, reflejando la realidad de su tiempo. También está Francisco Morazán, que nació en el año de 1792 y falleció en el año 1842. Dice, aunque es más conocido como un líder político y militar, también escribió ensayos y discursos que reflejan su pensamiento sobre la libertad y la justicia, influyendo la literatura y el pensamiento político de la época. Claudio Vereda de Jesús Castro nació en el año 1846 y murió en el año 1899. Este escritor y político se destacó por sus obras de teatro y ensayo. Su literatura se centró en temas sociales y políticos, mostrando la realidad de Honduras en aquel tiempo. También está Narciso de Salazar, que nació en el año 1827 y falleció en el año 1879. Escritor y político que abordó en sus obras las problemáticas de la sociedad hondureña, destacándose por su prosa y comprometida crítica. En el siglo XIX fue fundamental para el desarrollo de la literatura en Honduras, sentando las bases para futuros escritores y movimientos literarios del país. También, aparte de esos escritores que fueron también, algunos de ellos, como ustedes saben, forman parte de los héroes de nuestro país, como es José Trinidad Cabañas y Francisco Morazán. Están también otros apartes que son muy reconocidos en su época, fueron reconocidos en su época, que fue Juan Ramón Molina, que dice que fue considerado el primer poeta hondureño, que nació en Comayagüela en 1875 y murió en 1908. Fue el primero en salir de Centroamérica para conocer las corrientes culturales de otras latitudes. Lucía Gamero de Medina, precursora de la novela en Honduras, que publicó Adriana y Margarita en ella fue la escritora del libro, publicó Adriana y Margarita, en 1897, considerando la primera novela del país. Froilán Turcios, autor de Mariposas, a él se le conocía solo por ese nombre porque como las obras que hacía, y también tenía un libro llamado por el título de Mariposa, según yo estuve investigando. Carlos Fabián Gutiérrez, autor de Angelina, y otros literarios hondureños que son Ramón Rosa, José Antonio Rodríguez, Fausto Ferrera, Rafael Eliodoro Valle y Manuel Molina Vigil. Bueno, compañeros, en esta parte que tocó los literarios que fueron autores muy importantes en su época, ¿ustedes ya conocían alguno? ¿O habían escuchado de la existencia de alguno? Si me pueden comentar un poco ahí. Están apagados los micrófonos, compañero. Bueno, compañero, ya escuché mencionar a Ramón Amaya Amador, uno de los autores destacados de la literatura hondureña, se podría decir. Él se le conocía por uno de los grandes nombres de las letras hondureñas, conocido por su novela Prisión Verde. Y también otro de nombre Roberto Sosa, que él fue considerado el poeta nacional más relevante después de Juan Ramón Molina. Bueno, eso quería aportar. ¿Del compañero Oblin? Sí, no, a mí me llama la atención, porque pues eso de historia nosotros de literatura no leemos tanto. Y me gusta, o sea, lo que explicó ahí, que por ejemplo la literatura de lo que se puede considerar en el Estado hondureño moderno comienza en el siglo XVII, ¿verdad? Y que en ese momento aún no fuera independiente Honduras, de la mano del considerado primer autor nacional Antonio de Paz y Salgado, que se dedicó principalmente a la crónica en el siglo XVIII y tomaría su testigo a José Trinidad Reyes. O sea,
bien importante, pues, la historia y todo lo que va relacionando la literatura que nosotros vamos conociendo. Muy excelentes temas. La verdad que sí, por supuesto que sí. Bueno, y está los siguientes compañeros que a ellos les toca por tema literatos hondureños, pero en el siglo XX. Que ese lo va a hablar Bruce Wilson Aguilar Cárdenas y Carol Adriana Almendares. Yeah. ¿Se encuentran ellos ahorita? Sí, compañero. Hable pues, compañero Bruce. Bueno, buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar sobre la literatura y los literatos en el siglo XX. Nos dice que la literatura hondureña en el siglo XX experimentó un crecimiento significativo marcado por la influencia de los movimientos literarios internacionales como el modernismo y el realismo social. Las luchas internas del país a través de la poesía, la narrativa y el ensayo, los escritores expresaron las tensiones sociales, económicas y culturales que definieron la historia. Dentro de las etapas literarias del siglo XX en Honduras, tenemos el modernismo a principios del siglo XX. En las primeras décadas del siglo XX, los escritores hondureños adaptaron las influencias del modernismo latinoamericano, especialmente las ideas de Rubén Darío. Los temas a tratar fueron belleza estética, melancolía, ensutismo, amor, muerte y espiritualidad. Los autores representativos fueron Roland Turcio, Juan Ramón Molina. La literatura social a inicios de los años 40 y 70. La literatura comienza a centrarse en los problemas sociales como la explotación laboral y la injusticia. Las compañías bananeras que operaban en el sistema convivieron en el tema central de las novelas y cuentos críticos. Que sobre ese tema hay una novela que creo que fue de Juan Ramón Amaya, creo que fue Prisión Verde. La literatura... Sí, se fue el compañero. Bueno, gracias. La literatura contemporánea y experimental a principios de los años 90, con la influencia del boom en Latinoamérica, los autores hondureños empiezan a experimentar con técnicas literarias innovadoras y explorar una variedad de géneros como el realismo mágico. La poesía cobra relevancia como medio de expresión social. Los temas que se trataron fueron la identidad nacional, la marginalización, conflictos internos y existenciales. Algunos de los literatos hondureños en el siglo XX, como mi compañero Josué ya les había comentado, fueron Froilán Turcios, Juan Ramón Molina, Ramón Amaya Amador y Roberto Sosa y Argentina Díaz Lozano. Seguimos con el siguiente compañero que va a hablar de la literatura hondureña de la actualidad, actualmente en el año que estamos, dirigido por Jamie Maralina López Flores y Fernando Javier Barahona. Bueno, hola, buenos días. Mi nombre es Fernando y les voy a hablar sobre la literatura hondureña en la actualidad. Eran diversas las tradiciones orales que existían en el hoy territorio hondureño a la llegada de la conquista de los europeos, ya que la población era una serie de etnias relativamente aisladas, entre las que merece la pena destacar a los tulupanes, los tahuascas, los pech, los lencas o los mezquitos, entre otros. Allá se le unieron después los garífunas o descendientes de africanos, o al menos entre africanos, y nativos americanos. También habitaban en el territorio pueblos de mayor grado de desarrollo, como los mayas, y en ese sentido su literatura es también representada
representativo de Honduras, pero nos centramos en el caso de aquellos otros etnias enumeradas. En primer lugar, por haber sido tratado de literatura maya en los artículos dedicados a la literatura de México y Guatemala. Por tomar como referencia algunas de esas etnias originarias, la literatura oral lenca constaba de multitud de fuentes, por lo que se transmitían entre distintas generaciones la concepción del mundo, que no existía la noción de ficción y en la que todo lo que se contaba era